Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América, que hoy es la Casa de Argentina. Esta casa tiene como misión hablar de América, pero sobre todo escuchar a América, y hoy tenemos la suerte de contar con Darío, no quiero pronunciar su apellido que lo voy a masacrar, que lo es todo, filósofo, ensayista, docente, presentador de televisión, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en el Colegio Pestazzoli, ha dado clases en la Universidad Flaxo, durante muchos años ha sido un docente destacado en la comunidad judía argentina, también ha destacado como gestor cultural, tiene un programa de televisión, de radio, teatro y publicaciones, empezando por su libro ¿Por qué sirve la filosofía? Y el que hoy presenta aquí hoy, Filosofía en 11 frases, que yo no sé si ustedes lo han leído, pero lo tienen que leer porque es apasionante. Ese recorrido entre la ignorancia y la sabiduría con 11 pensadores. Yo creo que el gran mérito de Darío es su labor divulgativa, ¿no? Cómo hacer accesible lo que aparentemente parece complicado. Y nada más, que han venido ustedes a escucharle y no a mí. Muchas gracias por venir y Darío, la palabra es tuya. Muchas gracias. Por acompañarnos a esta presentación y gracias sobre todo a la Casa de América por cedernos este magnífico auditorio y además nos alegra mucho que esté totalmente lleno, ¿no? Bien, pocas veces se da un fenómeno realmente en el campo de la divulgación como el que se está produciendo con Darío Stenstreiber. Si me lo permiten, a partir de ahora también le llamaríamos Darío S, que es más cómodo, ¿no? Y el libro que hoy presentamos, 11 frases filosóficas, ¿no? Una obra que en apenas un año ha superado los 100.000 ejemplares vendidos en Argentina. Me gustaría que se quedasen con esta cifra, 100.000 ejemplares. ¿Qué libro de filosofía, qué pensador español ha vendido 100.000 ejemplares aquí, por ejemplo? Ninguno, realmente, ¿no? Pero además de este libro, que luego hablaremos un poquito más de él, me gustaría y me alegra mucho, sobre todo, introducir en España a la figura y a la personalidad de Darío, ¿no? Lo que representa a Darío, a quien personalmente sigo desde hace unos bastantes años en redes, de una manera realmente fiel, un autor que sin duda está llamado a ser el revulsivo en el pensamiento actual en lengua española y a cuyos actos y presentaciones como esta y otras mucho más originales a pie de calle acuden miles de seguidores con un seguimiento realmente más propio de una estrella de rock que de un autor de filosofía, ¿no? Y realmente, como ha comentado muy bien Antonio, como nada humano le es ajeno a Darío, está presente también en televisión, en programas como Mentira la Verdad, que ha sido merecedor de diversos galardones, en radio, un programa precisamente llamado Demasiado Humano, en teatro, con espectáculos donde combina la música y la filosofía, como Desencajados o Salir de la Caverna, Filosofía y Rock, ¿no? Realmente, ¿a qué se debe este gran éxito? Como la conocida serie española de Merlín, aquí con quien Darío de alguna forma podría emparentarse, no sabemos si Darío busca o no que trempemos con la filosofía. Pero lo que sí consigue es acercar, divulgar la filosofía a los lectores de una manera admirable. Y digo admirable porque ante todo, y esto para mí es muy importante, Darío nos trata como lectores inteligentes. Darío no nos trae píldoras de filosofía rayando la autoayuda tan propias de esta sociedad líquida. No, ni mucho menos. Emulando a su admirado Nietzsche, su filosofía es claramente una filosofía a martillazos, nada cómoda, que realmente nos reclama y nos exige un esfuerzo para luego ratificarnos como pocos, ¿no? Como cuando uno inicia un ejercicio físico y ve llegado el final y una vez conseguido descubre el enorme placer que ha conseguido. Esta es la filosofía a martillazos de Darío. Este es el salir de la caverna. Una filosofía, como señalamos en la cubierta del libro, para pensar sin ser subestimados, ¿no? Bien, este es Darío y su gran capacidad divulgadora. Pero como buen filósofo, Darío también es un ciudadano comprometido con la vida política, ¿no? Y basta citar como ejemplo lo que significó, que imagino que muchos de ustedes, sobre todo los argentinos, conocerán, su intervención en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados cuando se debatía la despenalización del aborto, donde su breve, muy breve, pero rotunda exposición causó un impacto enorme, con una idea realmente muy clara
una idea de base que decía: el aborto es una cuestión política, no metafísica. Lo único que debe resguardar la ley es que nadie imponga su propia cosmovisión como visión de Estado. Hombre político, gran divulgador. Y bien, ahora sí, hoy presentamos en España Filosofía en 13 frases, en donde, como explicará mejor que nadie realmente el propio autor, el pensamiento filosófico se combina con una trama de corte novelesco, de corte narrativo, como si de una serie de televisión o un thriller se tratase, ¿no? Así, tras el planteamiento inicial del libro, La muerte de un joven en el metro de Buenos Aires, el autor trata de descubrir las causas de este hecho basándose en 11 pensamientos, en 11 autores, 11 pensadores de la historia de la filosofía. Solo sé que no sé nada, pienso, luego existo, todo sólido se desvanece en el aire, Dios ha muerto, amas lo que quieras, y para mí uno de mis preferidos, donde hay poder, hay resistencia, de Foucault. Por medio de frases como estas, que son auténticos estimuladores, Darío consigue sacar a la filosofía a los formatos que la hacen excluyente. Al hacerlo, nos lleva a una conversación alucinada y alucinante, con 11 ideas clásicas tan pequeñas como pueden caber en un tuit, pero a la vez tan interminables, tan clarificadores como la propia existencia. Ahí es donde Darío debate y contradice a filósofos como Aristóteles, Descartes, Marx, Nietzsche, Derrida, Foucault. Cada frase realmente lo disfrutarán, nos produce un efecto, nos hace avanzar, nos lleva a cuestionarnos varias preguntas, y en todo este proceso la filosofía se acerca a nosotros y nos descubre esa gran capacidad que tenemos, que todos podemos pensar, todos llevamos dentro de la filosofía, aunque no lo sepamos. Es realmente un libro que les aconsejo, una obra rompedora, yo diría que revolucionaria, que a todo el equipo de editorial de Ariel nos ha encantado y que me gustaría que ustedes también lo disfrutaran. Y ahora, sin más, los dejo realmente con Darío. Muchas gracias. Bueno. Hola, ahora sí. Estoy muy nervioso. Como si fuera la primera vez. Me remite a la primera vez que di clase, a la primera vez que hice el amor. Bueno, no, ahí no. Mejor no. Pero la verdad que muy nervioso y muy contento de haber venido aquí. Me siento un extranjero, muy loco porque caminaba con Laura por las calles y lo que le comentaba era, me siento muy en casa, ¿no? Estoy como extranjero por un lado y por otro lado reconocía los rostros, reconocía los olores, así que es muy rara la relación entre Latinoamérica y España en ese sentido. Uno se siente en ese lugar paradójico de lo propio y lo impropio, ¿no? Como que hay algo que realmente hace que uno se sienta como en casa, pero las casas están para ser incineradas, levantar la tienda e ir por el desierto también a otro lado, ¿no? Y algo de ese viaje, de esa errancia, a mí me calienta, como decimos en Argentina, me excita, me erotiza, ¿no? Así que me encanta estar acá, me siento un extranjero a pesar de que tal vez la extranjería tenga que ver con el idioma, y el idioma me parece que es lo que nos une de un modo lineal, pero no deja no dejo de haber cruzado el océano, acá gracias al capitán que me trajo y que lo invité a la presentación, que me trajo hasta aquí, que también es toda una situación, ¿no? Parece poco, pero no. Y no le temo a la extranjería, porque creo que la filosofía, en definitiva, en sí, como campo disciplinar, es un campo extranjero. O sea, no hay mayor extranjería que la de hacer filosofía, ¿no? Porque maneja un idioma extraño, ¿no? Extranjero, extraño, extrañamiento. ¿Qué es hacer filosofía sino colocarnos en el lugar del extrañamiento? O sea, generar un extrañamiento con las cosas que nos rodean. Colocarse en el lugar del extranjero, del otro. Pero esa otredad, esa extranjería tiene que ver con que es un lenguaje, una provocación, una forma de pensar las cosas que no es la usual, que no es la nativa. La forma nativa de usar las cosas indica que esto es una botella de agua y que si, digamos, que la utilidad de esta entidad es simplemente la de contener un líquido para
para ser bebido, punto. Y sin embargo la filosofía puede dedicarle su tiempo, su quehacer a los objetos más inmediatos, más cotidianos. No se hace filosofía con grandes abstracciones para mí, se hace filosofía con lo que tenemos a la mano. El tema es colocarlo en ese lugar de extranjería, de extrañamiento, en el sentido de que en el fondo todos somos extranjeros. Si queremos dar ese paso, ¿no? Ese viraje, digo, una botella, la estoy tomando con mis manos, las manos sienten el peso, que haya botella, que haya cosas, que haya formas, colores, sensaciones, texturas, todo es algo que permanentemente está en nuestra presencia y genera una utilidad y un buen funcionamiento, y al mismo tiempo todo puede ser distendido, dislocado. Una botella. O sea, Dios creó el mundo para que el mundo llegue a conformar una botella. Qué pobre, ¿no? El plan divino. O no, o qué sofisticado, o qué raro, o qué extraño. Una botella, un micrófono, ustedes me oyen, un sonido. ¿Qué es lo que podemos poner en cuestión si hacemos filosofía? Todo. Todo. Por eso la filosofía no es para especialistas. Es para especialistas la carrera formal e institucional de la filosofía o el juego epistolar entre los filósofos, que es genial. Los filósofos escriben entre sí, se contestan y se pelean por sus distintas ideas. Los filósofos, ¿no? Las filósofas recién empiezan a tener lugar ahora. Pero ese juego epistolar, como dice Peter Sloterdijk, ¿no? Que la filosofía no es más que eso, que cartas que se escriben los filósofos para ver quién de todos la tiene más larga, ¿no? Para usar una metáfora, no metáfora, ¿no? Y en definitiva, olvidamos que las preguntas existenciales están a la mano. Están a la mano, pero no le damos lugar. Porque cuando nos colocamos en ese lugar, nos volvemos extranjeros. Y la extranjería tiene que ver con que esa forma de preguntar no es una forma de preguntar que sume. No es económica, no es productiva. Imagínense que yo podría estar, acá, mi amigo Carlos Clear, que está viviendo unos meses acá, que también hace filosofía, podríamos tomar la botella esta y dar un seminario, ¿no, Carlos? De 2 cuatrimestres, fenomenología de la botella. Y no paramos y pasamos, y ¿qué diría Santo Tomás de la botella? ¿Qué diría Marx? ¿No? Marx estaría viendo aquí a todos los obreros, explotados, que en su vida no pueden estar tomando agua y seguramente no podrían comprar esta botella, ¿no? Y sin embargo están aquí. O sea, uno podría hacer muchas cosas, pero todo eso, ¿sí? Depende del lugar en el que uno se coloque para hacerlo. Digo, podríamos estar un cuatrimestre, pero también podríamos tomar el agua y punto. Y se acabó la filosofía, ¿no? Se acabó en el momento en que uno abre la botella, toma el agua, la bebe y chao. Aquí no hay filosofía, aquí se ejecutó un acto. Ahora, en el mismo momento que yo estaba bebiendo la botella, pude escindir la botella. Lo dejo para mi vuelta a Buenos Aires y mi sesión de análisis. Beber la botella y no beber el agua, con todo lo fálico que eso implica, pero no importa. Digo, la escisión hizo que en el momento en que estaba sintiendo el agua, otro Darío estaba diciendo ¿qué de boludeces estoy diciendo mientras estoy tomando el agua? Y otro estaba diciendo, no, pero está bien que digas eso. Y de repente habían 3 Daríos en pugna entre sí. Les cuento, para el que no leyó el libro está atravesado por esos 3 Daríos. Todo el libro está salpicado por un diálogo de 3, donde se están peleando 3, que cada uno tiende a llevar la discusión de cada frase para algún otro lado. Cuando a Nietzsche le preguntaron quién era él dijo, ¿quién soy yo? Un campo de batalla. Porque aquí adentro habitan muchos
muchos diríamos, muchos habitan y en conflicto permanente, están en guerra. Siempre hay uno que monopoliza, ¿no? Y se convierte en el buen Darío, o sea, el Darío correcto, que hay que ver cuál es, pero que por lo menos se precia de eso. Pero al mismo tiempo estamos en todo, estamos al mismo tiempo el Darío productivo que tiene sed y tomó agua, el otro Darío que toma la botella como inicio de un seminario sobre la fenomenología del agua, y un tercer Darío que se quiere ir en este momento a tomar una cerveza. Y todos conviven, y hay más. Y eso nos pasa. Probablemente alguno de ustedes está escuchando todas estas pavadas y está diciendo, creo que me equivoqué. Podría ir ya preparándome para el partido Barcelona-Liverpool, que es lo único que nos importa el día de hoy. Bueno, ese es el juego que propone la filosofía. Pero es un juego que, aunque yo lo presente un poco lúdico, es medio molesto. Porque el sentido común en el que vivimos lo visualiza como perturbador. Y entonces lo coloca en ese lugar de lo lúdico. ¡Ah, qué simpáticos los que hacen filosofía! Parecen niños. Se preguntan por el porqué del porqué del porqué. Qué pavada, pero qué interesante. Y en general a la filosofía se la saca de encima el sentido común. Y cuando se vuelve realmente molesta, y bueno, tenemos en el libro y tenemos la mención a la extranjería al primer filósofo que fue, digamos, sentenciado a muerte. ¿Sí? En realidad la muerte la elige él, pero que es sentenciado por hacer filosofía, que es Sócrates. Que, oh casualidad, en el juicio se presenta diciendo, me siento un extranjero, aquí en Atenas, que Atenas me dio mi identidad, lo que soy, mi profesión, pero siento que estoy hablando un idioma incomprensible porque las preguntas de la filosofía son preguntas que se vuelven incomprensibles para una sociedad de la productividad que no permite que alguien se pregunte por la botella y no beba, porque ahí tienen la clave. Claro, no beber en este momento un poco de agua no molesta a nadie. Ahora, si la pregunta que interrumpe es la pregunta por la propiedad, por el trabajo, por la libertad, y bueno, por los cuerpos, por la mujer, por la identidad, puede generar un cimbronazo. Nuestra sociedad, digamos, no es que no cultiva el pensamiento, pero cultiva un pensamiento en otra dirección. Como dice Foucault, el poder solo está buscando dos cosas: cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles. Cualquier anomalía que se corra de ahí interrumpe, genera tiempos muertos. ¿Vieron que para cualquier empresa tiempos muertos es tipo el horror? Bueno, la filosofía es un orgasmo de tiempos muertos. Es la reivindicación absoluta desde el placer que busca justamente eso, nos regodeamos en el tiempo muerto. Nos regodeamos en el tiempo muerto, pero también bebemos, o sacamos un libro, o llegamos a tiempo. ¿No? Hay una tensión muy interesante para pensar entre lo que la productividad exige de nosotros y la posibilidad de salirse de ella. Quiero decir, productivos también somos. El tema es que la productividad no nos totalice. La filosofía en eso es un ejercicio de destotalización. Muestra lo fragmentario que somos y la posibilidad desde la filosofía de plantear formas diferentes de relacionarnos con las cosas, con el sentido y con el pensamiento. Me siento también un extranjero, no solo por estar en Madrid, sino poniendo también en cuestión la idea de si hay una filosofía nacional. Claro, los que hacemos, ahora voy a hablar de esto, pero los que hacemos deconstrucción, se imaginan que todas esas categorías así como omniabarcantes se nos empiezan como a resquebrajar. No podemos no visualizar lo nacional o el género, ¿no? Como categorías que en realidad lo que hacen es terminar construyendo, digamos, alambradas, ¿no? Para de algún modo sujetarnos como sujetos para una dirección y no para otras. Sin embargo, hay
hay un lugar de proveniencia y de procedencia. Hay una pregunta que a mí siempre me atraviesa, que es que si hay una filosofía nacional, ¿no? Entendiendo que la nación, como dice Benedict Anderson, ¿no? Toda nación no es más que una comunidad imaginada, entendiendo que la nación, con esa gramática tan sanguínea que liga nación a nacimiento, supone la autoconvicción de que todos provenimos de un mismo nacimiento, de un mismo padre, patria, y entonces somos todos hermanos, fraternidad. Los grandes conceptos de la política moderna remiten siempre a una gramática protosanguínea que lo que busca es instalar la idea de nación como una idea incuestionable. Y la fraternidad, ¿no? Como un valor político que hace que todos los argentinos, españoles, porteños, madrileños se dice, madrileños, todos nos comportemos y nos sintamos como hermanos, ¿no? Y entonces genera una relación de afinidad, como todos provenimos del mismo padre y nacimos del mismo vientre. ¿Cuál será ese vientre? Ahora voy a eso. Entonces nos tenemos que tratar como hermanos. Derrida, el autor que trabajo en el libro, en el capítulo 10, en un libro hermosísimo llamado Políticas de la Amistad, dice, todo bien, pero ¿y las hermanas? Porque la fraternidad es un valor político fundamental, pero lo que hace es homologar desde una idea de patria a una ciudadanía que tiene como modelo de encuentro el encuentro entre hermanos. ¿Y las hermanas? En latín, hermana, saben, se dice sor, de ahí viene el concepto de sororidad, que es el anverso de la fraternidad, y que es el que muestra y deconstruye y denuncia todo el tiempo cómo la patria siempre funciona a través de exclusiones. Y eso, ahí está la filosofía. ¿Cómo no va a estar la filosofía rompiendo las pelotas ahí? O sea, poniendo un poco de, digamos, perturbando, interrumpiendo una lógica que se reproduce a sí misma desde la normalidad. ¿Hay una filosofía nacional? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Hay una filosofía argentina? Evidentemente hay estereotipos, ¿no? Hay asociaciones. Uno dice filosofía inglesa y es empirismo. Ahora, no significa que no haya un metafísico en Inglaterra. Pero bueno, nadie lo conoce, ¿no? Es como que está muy homologado, es como, claro, es eso, ¿no? Está muy homologada una filosofía a un determinado tipo de producción, como el pragmatismo norteamericano. Eso sucede mucho y en Latinoamérica hay todo un tema con la diferencia latinoamericana a la hora de hacer filosofía. Hay un autor que yo sigo mucho, que se llama Roberto Espósito, que es un autor italiano, que edita Amorortu, la editorial Amorortu, que es que tiene un libro que se llama Pensamiento Viviente, donde plantea justamente la necesidad de pensar la filosofía entre lo universal y lo territorial, ¿no? Evidentemente hay lecturas propias que tienen que ver con la diferencia específica de dónde provenimos, pero los temas de la filosofía son universales. El tema es esa conexión, esa tensión entre lo universal y lo propio que en cada lugar se da de un modo distinto. Entonces, siempre seremos extranjeros cuando hacemos filosofía, porque siempre vamos a estar en esa situación desencajada, nunca vamos a cuajar en lo que se espera que uno diga, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a ser como muy defensores de lo propio, sobre todo en instancias de peligro. Siempre me acuerdo de ese reportaje famoso a Hannah Arendt, cuando Hannah Arendt, digamos, ustedes saben, una filósofa judía cuyo propósito, digamos, máximo fue hacer de lo judío una plataforma a valores cosmopolitas y universales. De hecho, la comunidad judía la llamó judía paria, ¿no? Yo me siento un paria haciendo filosofía, yo me siento un paria haciendo lo que sea, digamos, pero digamos, porque hay una necesidad de distensión. Y entonces alguien le pregunta, bueno, profesora, entonces de judía no le queda nada, lo propio, ¿no? Y ella dice, una respuesta que a mí siempre me atravesó, dice, no, sí, me queda algo, una sola cosa, cuando me atacan como judía, me defiendo como judía. Después vamos por lo universal, ¿no? A mí siempre eso me
me atravesó identitariamente, porque, digamos, todas las procedencias identitarias de las que yo me siento parte están cuajadas por eso, políticamente, ¿sí? Ideológicamente. Me considero una persona de izquierda. Ahora, es una izquierda que tiende a lo universal. Ahora, cuando la derecha conservadora y protofascista te ataca, yo me vuelvo marxista-leninista, ¿no? Pero porque sí, digamos, me pasa, bueno, con el peronismo, que es un fenómeno imposible de comprender, pero en la Argentina me pasa eso, soy peronista. Ya ser peronista de izquierda es una locura absoluta, pero me pasa lo mismo, ¿no? Y en el fútbol, ni hablar, en lugares como por ahí más, no sé, en la música, ¿no? Pero hay una diferencia, yo creo que eso se ve mucho en cómo, digamos, las identidades se forjan más en instancias de peligro, pero porque uno ahí, yo creo que esto quiero decir, hay una diferencia que tiene que ver cuando uno propone a cuando uno recibe. Es distinto ahí, ¿no? Cuando uno tiene el poder, digo, yo creo que, digamos, en instancia de debilidad uno se vuelve como más apropiado de lo propio, pero en instancia ya no de debilidad, sino del ejercicio de algún poder. Yo creo que si tenés poder, tenés que desapropiarte de ese poder o por lo menos ser un poco humilde, yo qué sé, hospitalario si quieren. O sea, tengo el poder, bueno, me retiro desde el poder para que el otro sea, para que el otro emerja. Entonces, teniendo el poder uno se despotencia. Ahora, cuando no tenés el poder, entonces sí te volvés como más defensor de lo propio, porque es una manera también de no dejar que el otro te colonice en algún punto. Todas paradojas. Lo mismo pasa con el tiempo. Pensaba eso, ¿no? A nivel de de la relación de la filosofía con su tiempo, ¿no? Es una típica pregunta que siempre me hacen, que es ¿cómo trata la filosofía los temas contemporáneos? ¿No? La relación de la filosofía con lo contemporáneo, ¿no? Homologándola con la ciencia, como que, bueno, si vos querés entender un fenómeno físico, no te vas a leer la teoría de los 4 elementos de Aristóteles, porque no los vas a entender, o sí los vas a entender, pero el ascensor se va a caer probablemente si si construís el ascensor pensando en que las cosas siguen su lugar natural y todas esas cuestiones que uno dice, ¿quién puede creer eso en la física? Bueno, lamento decirles que hay universidades ultra ortodoxas de la religión que quieran que siguen enseñando una metafísica cosmológica que no se entiende después cómo funciona un avión, ¿no? Muchos de los cuales después se suben a un avión sin ningún problema, mientras enseñan un tomismo exacerbado que si uno se lo tomara en serio, digamos, no iría a un hospital o no se subiría a un ascensor. Pero hay una relación rara con los tiempos que diferencia la ciencia con la filosofía, ¿no? Yo en ningún otro lugar encontré un sosiego a mis frustraciones amorosas que en El banquete de Platón. Y es un libro escrito hace 2500 años. Y todos los libros sobre cómo enamorarte y no morir en el intento, digamos, la verdad que no. O sea, morí en el intento. En el banquete de Platón morís igual, pero tipo con onda. Es como contento, con poesía, que es otra forma de... ¿Por qué el banquete de Platón nos habla del amor? Pero de nuestro amor. Si en la época de Platón, digamos, no había WhatsApp y no había shampoo, ¿no? No había desodorante, por ejemplo. Digo, hoy son elementos que hacen a los vínculos más después de 15 años. Entonces, ¿cómo puede ser todavía útil un libro como El banquete de Platón para entender? Claro, no lo entendés linealmente. El amor platónico, el mal entendido amor platónico, es clave para entender muchos de nuestros conflictos amorosos. Pero porque la filosofía, y tal vez esta puede ser mi tesis más dura, está más cerca del arte que de la ciencia para mí. Entonces es más, digamos, un género literario
que lo que busca es existencialmente provocarnos y darnos no respuestas, sino lecturas discordantes con las lecturas establecidas. Es muy probable que después de leer El banquete de Platón, y bueno, el 14 de febrero probablemente no mandes un WhatsApp diciendo te amo hoy el día de San Valentín, porque algo se te mueve ahí, ¿no? Porque hay una necesidad de pelearse contra esa forma establecida del amor o de lo que sea. Dice Nietzsche que toda filosofía no puede ser sino extemporánea, que pongámoslo en tensión con lo contemporáneo. Es más, lo contemporáneo, dice Nietzsche, es intempestivo. Es una forma de inoportunar, no que es algo extemporáneo o intempestivo. Creo que la traducción acá de alianza es inactual, ¿no? Consideraciones inactuales, dice, que también es un sinónimo para el uso que le da Nietzsche, extemporáneo, inactual. Tiene una relación rara con el tiempo. Algo extemporáneo es algo que inoportuna. Y la filosofía es eso, digamos. Es extemporánea no solo porque atraviesa el tiempo de un modo distinto, sino porque también en ese atravesar el tiempo genera perturbación. Por eso uno puede ir a un libro como El banquete, puede leer a Hobbes. O sea, ¿cómo puede ser que no sigue siendo el modo para mí más cercano de comprender prima facie, no tal vez en todo su desarrollo, pero de entender, digamos, la lógica del capitalismo? Un libro como El Leviatán, que uno dice, pasaron 500 años. Bueno, Maquiavelo, ni hablar. Ni hablar de los libros de Maquiavelo que uno lee, ¿no? Esas frases tipo, el príncipe no solo tiene que ser un buen líder, sino también parecerlo, decía. Uno dice, wow, o sea, parece un libro de management. Y de hecho lo leen en los management copados, si vale el término, digamos, están abiertos a este tipo de lectura. ¿Por qué? Porque la filosofía va ahí a las fronteras, entonces analiza la coyuntura de manera extemporánea. Agamben, en un opúsculo que se llama ¿Qué es lo contemporáneo?, dice que, digamos, pensemos lo contemporáneo como lo que es puesto a la luz. La actualidad, trasladémosla a una metáfora así como de luminaria, ¿no? Aquello que es puesto a la luz es aquello que es lo actual, lo que está en la agenda, lo que se discute en los medios. Ahora, cuando algo se ilumina, algo se deja oscuro. Tarea del pensamiento crítico, ver ese margen, ese borde. No enceguecerse, dice Agamben, con las luces de la actualidad, porque entonces se direcciona la mirada. La luz está tapando también algo. La luz cuando encandila, tapa. Uno dice, ¿qué? La luz ilumina, transparenta. Bueno, discutamos la transparencia, ¿no? Discutamos qué es lo que se ve cuando se ve la oscuridad. Hay algo ahí que queda nulificado. Tarea tal vez de la filosofía ir a esos márgenes. Por eso son preguntas raras las de la filosofía, porque está buscando eso. Les doy un ejemplo más. La República. Libro que leímos todos en el secundario, insoportable. A mí me encanta igual. Parece una locura. Junto con el Apocalipsis de San Juan me parecen los libros así como más drogados, ¿no? Fascinante las cosas que dice ahí. Es una cosa increíble. Ahora, en un momento, Platón plantea qué es una polis justa y para eso entender que es una polis injusta. Entonces, ¿me sirve algo ese planteo para entender la realidad, no sé, política española, coyuntural, actual, para entender la Argentina? Lees La República de Platón y dice, una polis injusta es una sociedad en la cual cada una de las partes no cumple con el rol para el cual fue asignada. O sea, así como un alma es injusta
en la medida en que cada una de nuestras partes no cumple con su rol, lo mismo pasa con la polis. ¿Por qué? Porque en mi alma, por ejemplo, tengo, no sé, la pasión, la emoción, la razón. Lo importante es que cada una, dice Platón en ese planteo metafísico antiguo, cumpla con su función. O sea, que la pasión me sirva para lo que tiene que servir, no mi fuerza que sirva para conseguir lo que la fuerza tiene que dar, y que mi cabeza, mi mente, mi razón gobierne las decisiones. Si yo en vez de pensar con la cabeza, pienso con la pasión o pienso con la fuerza, cagué. Porque me toma un aspecto que tiene otro rol. Bueno, lo mismo pasa en la polis. En la polis hay guerreros, comerciantes y gobernantes, dice Platón, que cada uno cumpla con su rol. Pobre, dice, pobre polis, aquella que es gobernada por los militares. Porque obviamente los militares van a traer, digamos, otra lógica, otra racionalidad, y van a imponer su propia lógica, que es la de la fuerza, como racionalidad pública, y entonces se vuelve una tiranía y un lugar de violencia. Pero en un momento dice, esto, literal esto en la República, pobre polis aquella que sea gobernada por un comerciante, barra un empresario, diríamos, ¿no? Porque estaría de algún modo traspasando la racionalidad privada como racionalidad pública, o sea, gobernaría su país como si fuese una empresa. Y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando del 90% del mundo de hoy, digamos. Y leía Platón. Y de repente eso, extemporáneo, un texto literario, descargado de toda la metafísica, a mí me parece mucho más iluminador, ¿sí? Y trabajando con estudiantes de los colegios, es mucho más impactante. Ah, claro, es como entender algo que después mirás la televisión y te perdés en debates inocuos que pasan por otro lado. ¿Cómo no va a tener la filosofía que ver con nuestra coyuntura en la medida en que se coloque en ese lugar? Cuando la filosofía opina como uno más en una mesa de panelistas y entra en ese juego, perdió. A mí tengo que contar algo biográfico para entrar de lleno en el libro, al que no voy a llegar nunca, ¿no? Porque dice Derrida, con esto empiezo mi nuevo libro que acaba de salir en la Argentina, que se llama Filosofía a martillazos, que es un compendio de alguna de las clases que vengo dando. Y empiezo con una cita de Derrida, donde Derrida dice que toda filosofía siempre es la introducción, que toda clase de filosofía es siempre la introducción de la introducción de la introducción. Y que cuando terminaste a introducir lo que querías introducir para introducir, terminó la clase, ¿no? Y es eso, ¿no? Un prólogo. Estamos prologando. Después cada uno de ustedes se irá y con algo de esto y dirá, esto fue una pavada, esto me transforma, esto lo quiero seguir investigando, pero lo que se busca acá es eso, es disparadores. Yo recuerdo cuando me nació esta doble vocación, que es hacer filosofía y escribir. Estoy presentando un libro, así que hay algo que se juega en la escritura. He hecho programas de televisión, hago programas de radio, hago teatro, bailo. Ya vendremos a Madrid con alguna de nuestras obras de filosofía y música, probablemente, y verán el papelón. Pero bueno, la gente se va contenta recitando cosas como nací para morir, nací para morir, nací para morir, y se pega 3 pasos de baile y iba a decir es feliz, pero no, pero entra así a una deriva eterna. Acá estoy presentando un libro y bueno, saben que mi nombre, mi apellido significa escritor, ¿sí? Steinschreiber, que es el que escribe en la piedra, ¿sí? Es stone writer, pica piedra. ¿Se acuerdan en la secundaria me decían, pica piedra? En realidad mi nombre es Darío, mi segundo nombre es Gabriel, y alguna vez así de boliche, ¿se dice de boliche acá? No, de discoteca,
andaba con esta taradez de que yo soy el que, Darío significa en persa el que busca, y Gabriel es el ángel de Dios. Entonces yo decía, soy el que busca al ángel de Dios escribiendo sobre la piedra, o sea, el filósofo. ¿Tomás algo? ¿No? Es como... Nunca conseguí nada igual. Me quedaba en el regodeo masturbatorio de las... de esa elaboración de las palabras, ¿no? Pero tengo por ahí algún vestigio de que me preguntaban cuando tenía 7, 8 años, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y haber dicho escritor. O sea, escribo desde que me acuerdo. Y amo la escritura. De todas las plataformas en las que estoy, no me cabe duda que la escritura es la que más me representa, la que más me expresa, la que más me traduce. Me acuerdo de haber escrito un montón de pavadas de chico, que por suerte así en un acto de supervivencia las guardé y cada tanto así en situaciones límites las leo para ponerme peor, ¿no? Y veo ahí, tenía 10 años cuando escribí un cuento que se llamaba El Incrédulo. Lo podemos publicar por Editorial Ariel. Vamos a tener 0 venta, porque aparte es un texto inconcluso que tenía 8 páginas, pero porque había escuchado la palabra incrédulo y me parecía como linda. Y nunca entendí qué significaba. Entonces le pregunté a alguien, ¿qué es incrédulo? El que no cree. Y escribí un texto a partir de la palabra, y era un niño que iba con su madre al almacén y la madre le compraba cosas y el niño estaba atrás y decía, si Dios existe, que se caiga el jarrón. Se lo juro. Y se caía el jarrón y era como que el chico no quería aceptar que Dios existe, porque era el incrédulo. Y empezaba como a... Y así hice como 10 situaciones y hasta maté a alguien. Era tipo, si Dios existe, que muera el viejo de no sé qué, y se moría. Cuando cursé la secundaria, vamos de frente al tema, estaba en segundo año, yo tengo 50 años, en segundo año me encontró en justamente el Mundial de Fútbol que transcurría aquí en España. Me acuerdo porque estaba muy asociado en la Argentina 2 sucesos, que era el Mundial de España con Maradona y la Guerra de Malvinas, ¿no? Que para muchos argentinos eran lo mismo, ¿no? Y era, vamos ganando, vamos perdiendo, ¿a qué? ¿A la guerra o al Mundial? Un horror, ¿no? Yo tengo ese recuerdo de un profesor de historia que usaba el mismo significante para las dos cosas. Y estaba ahí, no sabía muy bien nada, hasta que... tengo como la piel de gallina. ¿Se dice así aquí? Una profesora de literatura, de la que no me acuerdo ni siquiera el nombre, dijo, bueno, a partir de hoy vamos a ver Borges. Borges era un autor que se daba en la dictadura, obvio, no otros. Y me acuerdo de un compañero que se sentaba delante, que tenía un hermano en 5º año, que se dio vuelta y me dijo, Borges, cagamos. Es incomprensible, no se lo entiende nada, vamos a todos a examen. Y esta mujer rubia, no me acuerdo el apellido, abre un libro y lee un cuento breve del Aleph de Borges. Borges, Jorge Luis, no José Luis Borges, como creen algunos que se llama, Jorge Luis, un texto del Aleph que se llama La casa de Asterión. No sé si lo conocen, es un cuento impresionante donde habla el Minotauro. Habla el Minotauro, tiene una página, y el Minotauro en primera persona habla de sí mismo y cuenta su experiencia. Dice que en realidad él es un buscador muy sensible, que vive en un lugar muy raro, que en realidad puede salir cuando quiere, pero se queda ahí adentro porque las veces que sale la gente grita y lo escupe y le huye. Él no entiende qué le pasa si él es una... Es como Gregorio Samsa en La Metamorfosis, ¿no? Un personaje que se ve de repente a sí mismo en un lugar
incomprensible para sí, pero muy humano. Yo era un nerd devoto de los mitos griegos y cuando empecé, me acuerdo, la profesora empieza a contar, a narrar el cuento, yo sentí un calor que me iba subiendo y cada palabra que ella nombraba me iba como erotizando. Miraba así, veía a todos mis compañeros colegio, época de la dictadura militar, colegio de varones, no habían colegios mixtos, nadie la escuchaba. Todos, Y yo cállense, era como una erección de las buenas, o sea, no corporales. Era una cosa que me tomaba, pero me tomaba como me toma hoy la literatura. Y el Minotauro cuenta que está ahí, que nada, que le encanta, pero no entiende lo que le tocó, se mira a sí mismo y no se da cuenta. Hay algo de su identidad que no le cuaja y no entiende por qué. Y cada 9 años entraban 9 personas, no sé, a visitarlo, amigos, pero cada vez que los abrazaba, se me morían ensangrentados en mis manos. Alguien que no se da cuenta de su bestialidad, como cualquiera de nosotros, ¿no? De lo que genera. Y dice el Minotauro, estoy harto de esta vida que llevo, porque estoy así condenado. Dice, uno de los 9 que murieron la última vez, gritó mientras se moría, que alguna vez llegará mi Redentor. Ojalá no pase más tiempo. Punto. Deja un renglón, Borges. Ese renglón me trauma hasta hoy, a mí. Ese salto al vacío es la historia de la filosofía. Y el final tiene 3 renglones. Dice, el sol reverberaba sobre la espada ensangrentada de Teseo. Abre un guión y dice, ¿lo creerás, Teseo? Dijo Ariadna. ¿Lo creerás, Ariadna? Otra para el terapeuta. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Y yo que conocía el mito, yo ahí acabé, ¿no? Era como, wow. Pero aparte, haberme enganchado así, ¿no? Y ese renglón, ese salto al vacío, ese giro. Teseo entró gracias con la ayuda de Ariadna y mató al Minotauro. Y le costó, y salió. Ahora está escrito desde otro lugar. El que habla es la víctima, el victimario. ¿Quién mierda es? ¿Cómo se desdibujan los límites? Y Teseo que sale y dice, qué extraño, fui a matar al monstruo. Apenas se defendió, ¿no? Yo me acuerdo, y la tarea era escribir un cuento con la misma estructura que La Casa de Asterión. Yo me acuerdo que llegué a mi casa así, saqué todo y me puse a escribir un cuento. Me acuerdo que vino mi mamá y me dijo, ¿qué haces? Nada. Era como que hasta me daba vergüenza que se me viera enganchado con eso. Yo ahí descubrí la escritura y descubrí la filosofía, porque la filosofía es ese renglón en blanco. Es ese renglón en blanco y esa provocación a pensémoslo desde otra perspectiva. No tengo ningún tapujo en decir que yo entré a la filosofía por la literatura y no por la filosofía, que son lo mismo. Pero hay algo ahí que me convocó desde otro lugar. Me acuerdo incluso que me escribí todo un cuento, que lo tengo, donde son como 3 planetas que están hablando entre sí. Y yo tenía hasta el sonido, ¿no? Carlos, ¿no te pasa a veces? Tenía como hasta el repiqueteo de el sonido de lo creerás, Ariadna, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió, era ta 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 ta. Y fui con eso. Y escribí un cuento de unos planetas que se mataban entre ellos, no sé qué, 14 años. Lo entregué y a la otra semana vino la profe y dio las notas, ¿no? No me olvido más, porque todos eran unos tarados, mis compañeros, ¿no? 1, 1, 1, 1. Hoy tengo un grupo de WhatsApp que si se los muestro vamos todos presos.
con mis compañeros cincuentones del secundario. Y entonces dice, Darío, y yo... Entonces muestra así mi composición, ¿no? Decía 10. Yo me acuerdo que me dio una vergüenza. Y la profesora me dijo, veo que le gusta escribir. Me decía Darío, porque el apellido, obviamente. Veo que le gusta escribir. No me dijo más nada. Termina la hora, se me acercaron todos mis compañeros varones, me pegaron y me dijeron, ¿así que te gusta escribir, marica? Era maricón, ¿no? ¿Así que te gusta escribir? Puto, me decían. ¿Se dice puto acá? Así que no, era como... Y yo me la comí, ¿eh? O sea, no podía desplegar, era escondidas porque... Sí, no, era como que tenía que entrar en ese sentido común que era que un varón, y más si el contexto social tiraba en contra. Después me liberé, hice talleres de poesía, de literatura, pero tuve un momento ahí como... La filosofía y la escritura me aparecen ahí, por eso siento como que, digamos, algo de mi vocación está puesta en lo que escribo. Decidí escribir filosofía en 11 frases, un poco en esa dirección. Siento que es una invitación a todos aquellos que no tienen, digamos, una formación filosófica, pero que tienen una predisposición y una apertura y una, digamos, hospitalidad, por decir así, hacia el lenguaje filosófico. O sea, leer filosofía en 11 frases supone como estar acá, salvo el que venga obligado, ¿no? O acompañando a alguien, que pasa también. Podría decir quiénes son, pero no los voy a poner en evidencia, porque soy docente, aparte hace 30 años, así que me vibra todo. No, pero, digamos, tiene que haber una predisposición a querer ser perturbado, ¿no? La filosofía, ustedes saben, no resuelve nada, no da respuestas. O sea, no se hace preguntas, para mí, no se hace preguntas para encontrar respuestas, se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas, que es otra cosa. Por eso la pregunta de la filosofía busca como horadar la solidez de un sentido común que se presenta inalterable y que uno de algún modo toma y reproduce. Por eso después de leer un libro de filosofía, la sensación es como de vértigo, y el vértigo perturba, yo qué sé, angustia. O sea, hay una decisión del que va hacia la filosofía como de molestarse a sí mismo, ¿no? Me acuerdo siempre un amigo que me comparaba el pensamiento de Heidegger con el de Levinas. Me decía, para Heidegger ser libre frente a la existencia inauténtica es apropiarse de uno mismo. Para Levinas es al revés, me decía. Ser libre es escaparse de uno mismo. Porque el lugar donde más se juega la sujeción es en la convicción que tenemos nosotros de ser autónomos y dueños de nuestra subjetividad. Entonces, es interesante ahí el planteo, escaparse de uno mismo. Bueno, está en todos mis personajes. El personaje de Filosofía en 11 frases es un muchacho que escapa. El libro, para el que no sabe, es una novela. Una protonovela, una novela que va atravesando las frases como estaciones, donde el tratamiento de cada frase es muy filosófico, pero se nutre todo el tiempo de esta historia ficcional, que es la historia de alguien que está en el metro y ve cómo un joven músico, ante un paro gremial de los trabajadores del metro, exige que le devuelvan el dinero de su ticket para poder viajar por otros medios y le dicen no, solo te podemos dar otro ticket. Y se da como una pelea, se rompen unos vidrios y en 2 segundos está el joven tirado en el piso con la policía alrededor, todo ensangrentado, muerto.
En menos de 2 horas, la principal cadena de noticias de la Argentina y el gobierno instalan la idea de que este joven es un terrorista y que estamos viviendo en la Argentina el retorno del terrorismo de los 70. Y entonces el gobierno declara un estado de sitio y exige a las fuerzas de seguridad que se involucren directamente en la vigilancia y el ordenamiento de la vida social, pero a tal punto que se llenan las calles de tanques. Y básicamente el libro va contando a lo largo de sus más de 300 páginas un incipiente nuevo golpe de Estado en la Argentina, que no les voy a contar, obviamente, el final de la novela, ¿por qué no? Pero la pregunta es esa, ¿hay golpe o no hay golpe al final, ¿no? Y el personaje que ve la situación, ve que este joven ensangrentado en realidad no era un terrorista, o no lo sabía, vio un joven que fue asesinado a sangre fría y que fue utilizado como un mecanismo para esto, y entonces entra en una deriva no sabiendo qué hacer con ese saber, pero una deriva que lo va llevando a situaciones insólitas, escapando de los tanques, enamorándose, haciendo el amor en una clase de bioenergética. O sea, nada, le pasan cosas, entra como en una deriva que dura 3 días, ¿sí? Y que me va dando como la posibilidad, esa historia de ficción, de explicar cada una de las frases. Me encantó la historia de ficción, con lo cual mi próximo libro grosso voy por la novela, porque ya estoy ahí jugado, y aparte con toda esta mixturación de géneros no me cabe duda. Y voy trabajando 11 frases. ¿Por qué estas 11? ¿Las conocen las 11? ¿Saben cuáles son? ¿Saben? No. ¿Sí? Empiezo con Heráclito. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Sigo con Dios, que es un autor, que no cobra derechos de autor porque los lega al pueblo, con la frase soy el que soy. Me encanta la frase, a mí los autores me importan poco y nada en un punto, me importa la frase. Obviamente hay una relación con el autor, me quería trabajar el nombre de Dios porque me parece fundamental. Lo trabajo mucho desde Derrida, pero la enunciación es soy el que soy, está en una mala traducción de la Biblia que, digamos, cambia el tiempo verbal, ¿no? Porque en el original está en futuro abierto, que seré lo que seré, dice, no soy el que soy. Pero bueno, por algo absolutizamos el presente, todo eso se explica. Sigo con Sócrates y solo sé que no sé nada, frase tal vez la más famosa de la filosofía, ¿no? Diríamos. Junto con pienso, luego existo, son las 2 más famosas, y que como ustedes sabrán, y si no les cuento, esa frase no es literal. O sea, no hay libro, primero no hay libro de Sócrates, segundo, no hay libro de Platón, que saben que Platón es el que escribe los libros donde Sócrates es un personaje, y donde aparezca la frase así literal. Está la idea, pero bueno, es muy loco porque esa frase debe haber tenido un creador que en algún momento dijo, bueno, a ver, sinteticemos, resumamos lo que dice acá Sócrates en la Apología, solo sé que no sé nada. Y se fue a tomar un whisky. Ahora, es un creador anónimo, ¿no? ¿Qué onda esa frase? ¿Alguien la inventó? Nunca lo sabremos. Pero alguien le dio esa forma marketinera. Qué fascinante. Después sigo con una frase atribuida a Aristóteles, donde parece que Aristóteles cuentan de él, que fue a dar un curso sobre la amistad y terminó la clase diciéndole a sus alumnos, amigos míos, la amistad no existe, ¿no? Les dijo, oh amigos, no hay amigos, ¿no? Y bueno, la frase me da el puntapié para hablar sobre la amistad y nuestra relación con el otro. Luego la frase que más me gusta a mí del texto, que es de un tal Agustín de Hipona, o San Agustín, que dice, ama y haz lo que quieras. Una frase defendida por la ultraortodoxia conservadora católica y por las posturas posmonogámicas más libertarias. Eso da muestras de que
una frase es lo que se nos canta que sea, ¿no? La vuelta que uno le puede dar, porque ama y haz lo que quiera, da para cualquier cosa, ¿no? Es como, aparte, ama esto, así que interpreta lo que quieras, hasta uno lo puede pensar así. La otra es El hombre es el lobo del hombre, que Thomas Hobbes utiliza en un texto para explicar el estado de naturaleza. Después, Pienso, luego existo, que sí es literal, de Descartes. Luego, todo lo sólido se desvanece en el aire, frase que Marx y Engels enuncian en el Manifiesto Comunista, ¿no? Todo lo sagrado se profana, todo lo sólido se desvanece en el aire, para explicar la experiencia de la modernidad. Y de alguna manera también un Marx que quiere terminar de entender por dónde pasa esto del capitalismo, ¿no? Como algo tan claro, ¿no? Digo, el Marx escritor es mucho más ambiguo y mucho más, digamos, confuso que los marxistas, que después lo depuran al propio Marx y tienen las cosas más claras, ¿no? O por lo menos eso creen. Después, Dios ha muerto, frase de Nietzsche, también literal. Después termino con Nada hay fuera del texto, una frase de Jacques Derrida, de la gramatología, y la de Foucault, Donde hay poder, hay resistencia, de La voluntad de saber, del primer tomo de Historia de la sexualidad. Con lo cual ven que atravieso, digamos, todo el arco histórico de la filosofía occidental, y las frases, obviamente, lo primero que hace alguien que hace filosofía como yo es que cuando vi las 11 frases dije, bueno, ¿cuáles faltan? ¿No? Me agarró como el ataque y dije, ¿por qué no está esta? En realidad yo partí de 70 frases. Tengo las 70 anotadas. Ahora voy a dar un curso en Buenos Aires con otras 12 frases, ¿no? Pero decidí 11 por una cuestión editorial. Y me parecían como muy representativas de lo que quería mostrar. ¿Qué frases quedaron? Eran 12, la que quedó afuera a último momento, que me quedó en algún lado. Acá es una de Walter Benjamin que dice, todo documento de cultura lo es también de la barbarie. Y me quedó afuera. Pero ahora en este nuevo curso estoy con otras frases como el hombre es la medida de todas las cosas, de Protágoras. Una frase adjudicada a Aristóteles, lo que pasa es que no quería duplicar, que Aristóteles... Pero hay muchas frases, con esto les quiero marcar que Aristóteles dice, dicen que dijo, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Una gran frase. Una de la Biblia, tal vez la más provocativa, con la que me peleo mucho, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una locura, también para entender, digamos, algo. Y después me meto, que por ahí dará otro libro con frases más contemporáneas como lo personal es político, una frase digamos, que surge en el marco de toda una discusión feminista, o seamos realistas, pidamos lo imposible, una frase del Mayo francés. Digamos, y cierro con no hay futuro para ti, que es de una canción de los Sex Pistols, que me parece, digamos, un punto de encuentro muy interesante entre la filosofía y el punk, ¿no? Pero, digamos, siempre es como traer la frase y abrirla y ver lo que cada una de estas dice. Todas las frases del libro son frases que o son en sí mismas paradójicas o terminan en una paradoja. O sea, lo convocante es la frase, porque si yo les tiro solo sé que no sé nada, cualquiera de ustedes, aunque no haya leído un pomo de filosofía, puede ya empezar a mover la cabeza. ¿Qué significa solo sé que no sé nada? ¿Que sé o que no sé? Y depende, porque digo que sé que no sé nada, por lo tanto no sé nada, pero no saber nada lo sé. Ahora, ¿cómo sé que no sé nada si no sé nada? Ya está. 30 segundos que en vez de pensar en qué canal pongo o salís de esa lógica por ahí instrumental y te perdés, ¿no? Te perdés. A eso convoca la filosofía. Hay un personaje de Baudelaire, que es el flaneur baudeleriano, que rescata a Benjamin, ¿no? ¿Qué era el flaneur baudeleriano? Baudelaire decía, digamos,
para hacer poesía hay que salir a perderse en la ciudad. Que la ciudad te sorprenda, decía Baudelaire. Salir a rebotar por la ciudad, por su París de mediados del siglo XIX y ver dónde te va llevando. Y no ir con un destino fijo, ¿no? Yo creo que la filosofía tiene algo del flaner, pero no de un flaner que está yendo en pos de un lugar, sino de un flaner de las palabras, de los conceptos. El que pasea, eso es, ¿no? El flaner, y el que pasea sin destino fijo. Esta idea de me voy a dar una vuelta, ¿se usa acá? ¿Sí? Me voy a dar una vuelta. ¿A dónde van cuando van a dar una vuelta? A ningún lado. O sea, quieren dejar de ir, ¿no? Salgo a dar una vuelta, decimos mucho, que es como me escapo a la direccionalidad de todo recorrido. Y con la filosofía pasa un poco eso. Las frases van en esa dirección. Tienen, como leía, como escuchábamos recién a Francisco, tienen como lo convocante de su musicalidad. Solo sé que no sé nada, Dios ha muerto. Es como frases contundentes que uno puede leer en un sobrecito de azúcar y dice, wow, digo, Dios ha muerto es buenísima. Tres palabras. Y decís, Dios ha muerto en el lugar indicado y te explota el mundo, digamos. Pero aparte hay como temas que todavía, ¿no? Las palabras generan como una especie de respeto, no sé. Es una locura, ¿no? Como con la muerte pasa mucho eso. Yo trabajo mucho el tema de la muerte. Y en general, digamos, cuando hablo y hago filosofía sobre la muerte, siempre pinta alguno que te dice, shh. Me dice, shh, ¿qué? Digo, no la llames. Pero decís, bueno, todos nos vamos a morir. Shh. No, porque entonces, ¿qué? Te da miedo no sé, de morirte ahora, ¿no? Heidegger, en el Ser y el Tiempo. El que tenga medio miedo a la muerte no escuche esto. Digamos, o sea, todos. Pero Heidegger dice como que la muerte, entre muchas características, hay una increíble que es que la muerte es inminente, dice. O sea, que eso es lo que nos cuesta. La muerte pende entre dos cuestiones temporales. Por un lado, creemos que siempre falta mucho y al mismo tiempo es inminente. O sea, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, piensen 2 segundos, ¿cuánto tiempo falta para que se mueran? Montón. Un montón. Segundos no, un montón. Porque uno cuando lo piensa, pues le preguntás a alguien de 30, ¿sí? ¿Cuánto falta para morirse? Un montón. ¿Alguien de 40? Bastante. Pero 50 decís, yo me pienso, o sea, hasta que haces la cuenta. Yo hice la cuenta de cuántos mundiales de fútbol más o menos voy a ver de acá y me dio 6. Que es como, campeones de nuevo, no. Una vez cometí el error de sacar los segundos de vida que me quedarían si viviera hasta los 85 años. Por tomar un promedio. Y me dije, va a ser un número tan grande que entonces voy a decir, falta un montón. Y me dio un número que lo leí, era como 23 millones, era como muy poco. Bueno, hay por un lado esta idea dice Heidegger, de que uno siempre proyecta hacia el futuro que falta un montón para morir y al mismo tiempo que la muerte puede suceder ya, que es inminente. Es cierto, cualquiera podría darle un bobazo ahora y se terminó. ¿Cuándo? Ya. Y entonces uno tiene que lidiar con eso. ¿Cómo la filosofía no va a pensar eso, ¿no? En las nuevas 12 frases trabajo la frase de Platón, la filosofía es un ejercicio para la muerte, ¿sí? O sea, nos prepara para ello. Yo los invito, y con esto termino, a la lectura de Filosofía en 11 frases. Como se darán cuenta por esta presentación y por lo que conocen de lo que hago, no es un libro lineal, no es un libro que va a dar respuestas, va a agarrar las frases, las va a abrir, las va a llevar para lugares insólitos, se va a pelear contra las interpretaciones hegemónicas de la frase y lo que nos va a dar es como un poco de aire frente a un sentido común, digamos que sobre todos los temas que tratan la frase tienen ya una certeza. Digo, la frase del amor va a pelearse contra el modo en el que estamos habituados a vivir y pensar el amor en nuestros tiempos, con la amistad lo mismo, con el poder.
O sea, lo que busca el libro es lo que busca la filosofía, generar, como diría Nietzsche, un martillazo permanente para que las formas instituidas del poder, no sé si se resquebrajen definitivamente, pero por lo menos se muevan un poco. Muchísimas gracias por venir, gracias a todos, gracias a la editorial, Francisco, Laura, a la Casa de América por el espacio. Muchas gracias.